El IFI Zen Air Blue se presenta en una caja con una característica mancha, esta vez de color azul claro. En la parte delantera del paquete encontramos el logotipo de IFI, una foto de alta calidad realizada con tecnología UV3D que da la impresión de convexidad y una pegatina con información sobre los códecs soportados. Por supuesto, IFI también incluye una etiqueta de Hi-Res Audio marcada como inalámbrica para garantizar una audio de alta calidad a través de Bluetooth. En la parte posterior se encuentra información general sobre la compatibilidad, así como una lista detallada de los parámetros de nuestro dispositivo. En los laterales de la caja aparece el logotipo de IFI, así como una imagen del panel trasero de IFI. Tras quitar el embalaje exterior, tenemos otra caja, pero ya de cartón más grueso. En el interior, en una protección adicional, se encuentra el transmisor Bluetooth, la información general del producto, la garantía, la guía de configuración rápida, la pegatina con el logotipo de IFI, así como una caja grande adicional con solo un cable de alimentación corto de 65 centímetros con terminales incluidos. Por supuesto, con este precio, el paquete no lleva fuente de alimentación. Toda la carcasa es de un color gris claro. Los paneles delantero y trasero, a diferencia de los modelos más caros, no son de aluminio cepillado, sino de plástico de alto brillo. Debes tener en cuenta que en las imágenes y material video presentado, el dispositivo tiene pegado un film protector. En la parte superior hay un logotipo IFI grabado y toda la carcasa está cubierta con una textura rugosa. En la parte inferior de la carcasa hay soportes de goma que garantizan una gran agarre y estabilidad del dispositivo. En el lado izquierdo del panel frontal hay un gran indicador de 10 mm que señala el estado de emparejamiento o frecuencia de muestra recibida. En el centro se encuentra el logotipo que cambia de color según el tipo de códec utilizado. En el lado derecho hay un único botón que permite emparejar los dispositivos y apagar la iluminación frontal del indicador de frecuencia y el logotipo. En la parte trasera hay una salida RCA chapada en oro, así como una entrada para conectar a la fuente de alimentación. La unidad pesa solo 298 gramos, por lo que es realmente delicada. Las dimensiones son 159 por 36 por 105 milímetros, con todas las partes que sobresalen, patas y conectores RCA. La fuente de alimentación no está incluida. En definitiva, es un buen movimiento por parte de la empresa. Reducir el precio al mínimo a coste de los componentes que ciertamente tenemos. La mayoría de nosotros ha cambiado su teléfono móvil en los últimos años y seguro que en algún lugar de cajón hay algún tipo de adaptador cargador de corriente. Teniendo esto en cuenta, seguro que nos podemos ahorrar unos cuantos euros. Actualmente todos los cargadores suministrados con los teléfonos tienen una tensión de 5 voltios. Esto es importante porque es lo que necesitamos.
Recuerda que utilizar un cargador con un voltaje superior a 5 voltios dañará el dispositivo. Hay un parámetro más que debemos tener en cuenta: la corriente máxima suministrada al dispositivo. Como se indica en la documentación, el consumo de IFI Zen Air Blue es inferior o igual a 500 mA, 0,5 amperio. Esto nos da la información concreta de que necesitamos una fuente de alimentación con una corriente de mínimo 0,5 amperio. Las fuentes de alimentación, según el tipo de teléfono, se diferencian en la corriente suministrada al teléfono. He comprobado varios cargadores y el más débil tenía 0,7 amperios y el más fuerte tenía 2 amperios. Así que todos ellos pueden ser utilizados para alimentar el IFI Air Blue. Recomiendo el uso de una fuente de alimentación de 1 amperio. Nos da una garantía de funcionamiento continuo e interrumpido. Ahora, cuando tenemos la fuente de alimentación, queda conectar el Air Blue a un dispositivo externo. Para ello necesitamos cables RCA relativamente buenos. Por supuesto, la elección de los cables depende del sistema al que conectemos nuestro DAC Bluetooth. Puedes utilizar cables económicos o cables profesionales si quieres conectar tu DAC Bluetooth a un equipo de mayor calidad y obtener un mejor sonido. Al conectar un sistema Hi-Fi high-end a un microsistema normal, necesitamos un dispositivo con una entrada de audio. Para ello utilizamos cualquier entrada de amplificador, por ejemplo CD, tape, tuner o minidisc. Si tienes un juego de altavoces con un amplificador integrado, por supuesto altavoces activos, por ejemplo un juego de altavoces para ordenador 2.1 o 2.0, puedes utilizarlo en una conexión directa. Ahora voy a mostrar paso a paso cómo configurar un dispositivo móvil y un PC para que funcione correctamente con el Air Blue. La información es general, por lo que servirá para todos los dispositivos con Android a partir de la versión 7. Tenga en cuenta que la configuración puede variar según la versión y el fabricante del dispositivo. Tras conectar el aparato a la red eléctrica, se pone en marcha inmediatamente. Nos avisará mediante una señal de voz. Your device is connected. La primera vez que el aparato se pone en marcha, se indica con una luz variable que alterna entre el rojo y el azul. Esto indica que el IFI está listo para emparejarse con otro dispositivo. Si utiliza un dispositivo más antiguo con Android 7 o 8, tendrá que pulsar el botón de Bluetooth Luz y luego en su teléfono o tableta encontrar el dispositivo y aceptarlo. Si utiliza una versión más reciente de Android, simplemente haga clic en Buscar dispositivo en su teléfono y luego seleccione IFI Hi-Res Audio. El dispositivo se emparejará automáticamente sin que tengas que pulsar el botón de Bluetooth Luz en el dispositivo IFI. Una vez emparejados, pasamos a comprobar que los dispositivos funcionan juntos. Si podemos escuchar algún sonido, por ejemplo el sonido del sistema, LDAC. significa que hemos configurado nuestro dispositivo correctamente y de forma básica. Muchos de los teléfonos tienen opciones elegibles de códecs ocultos, como en mi caso. Ya como hemos configurado básicamente nuestro móvil, ahora tienes que entrar en las opciones Ajustes, Conexiones, Bluetooth, IFI Hi-Res Audio y verás que solo puedes elegir el único códec, el DAC. Después de encenderlo, el dispositivo le informará sobre su activación,
comando verbal. Your device is connected. LDAC. Para ir a las opciones avanzadas de tu teléfono, haz clic en Ajustes, acerca del teléfono, Información de software y busca la entrada Número de compilación. Pulse 7 veces sobre el número de compilación hasta que aparezca la opción de introducir el PIN según la configuración de tu teléfono. Tras introducir el PIN correctamente, se le informará de que se ha activado la opción de desarrollador. Esto le da acceso a la configuración avanzada. Después de entrar en opciones de desarrollador, encontramos la entrada códec de audio de Bluetooth. Entra en el menú y puedes ver que el teléfono soporta los códecs SBC, AAC, aptX, LDAC y LC3, códec escalable. Gracias a esto, podemos probar cómo funciona cada códec y elegir el más adecuado en función de nuestras necesidades. Desgraciadamente en mi teléfono, seleccionar un códec que no sea el DAC resultó ser bastante problemático. El teléfono no guardó la opción seleccionada de inmediato. Era necesario reiniciar el teléfono para recordar los cambios, lo que resultaba bastante incómodo. Por eso use aplicación Checker for A2DP. Aquí me gustaría informar que esta aplicación estará disponible solo para los dispositivos que tienen varios códecs a elegir. En el caso de un tablet con Android 7 no es posible instalar esta aplicación porque en Android 7 solo se admite el códec SBC. Debido a las especificaciones de Bluetooth, no importa realmente qué reproductor utilices. Solo en un caso concreto importa el reproductor de audio que utilices. Cuando quieres reproducir música con frecuencia de muestra de 88-96 kHz, y en este momento el indicador se vuelve a indicar el color blanco. Más adelante en la prueba se activaron los demás códecs del teléfono, por supuesto utilizando el mismo reproductor. El IFI AirBlue detecta y reconoce todos los códecs activados sin ningún problema y los reproduce con muy buena calidad. Los resultados fueron los siguientes. AAC. aptX Classic. SBC. LDAC. La configuración en un ordenador con Windows 10, 11, incluso la versión 7.8 es extremadamente fácil. Para Windows 10 o 11 no hay ningún problema a la hora de instalar y configurar. Vamos a hacer una prueba con un adaptador USB 5.1 con un chip Realtek RTL8761B. En primer lugar, conecta el Bluetooth a cualquier entrada mínimo USB 2.0 de tu ordenador. Windows detectará automáticamente el dispositivo e instalará los controladores básicos. Para emparejar los dispositivos, solo tienes que seleccionar agregar un dispositivo en tu ordenador. El sistema detectará el IFI AirBlue y lo emparejará automáticamente. No es necesario activar el botón en el dispositivo. A diferencia del teléfono, a pesar de no soportar muchos códecs, tenemos varias opciones que mejoran la sonoridad. Vemos que la calidad del sonido transmitido está en la calidad CD 16 bit 48 kHz. En las opciones avanzadas, mejores, tenemos también varias opciones que ayudan a corregir el sonido. Aumento de graves con una amplia gama de configuración, virtualización de auriculares y ecualización de sonoridad con opciones de sonido envolvente.
De este modo se obtiene una gama más amplia de posibilidades sonoras. Eso es básicamente todo en lo que respecta a la configuración. Sospecho que si el fabricante hubiera proporcionado el módulo Bluetooth con controladores, estas opciones podrían haber sido mayores. Por eso es muy importante poder comprobar el módulo, sobre todo si es barato. En cuanto a los ajustes del sistema, son bastante ampliados, pero en realidad están codificados como AAC. Otra opción que distingue al ordenador es la posibilidad de controlar el módulo Bluetooth directamente desde el reproductor audio. En el caso del reproductor Tidal, podemos elegir la salida de una señal de audio independiente. De este modo, podemos reproducir música desde el mismo escritorio a un dispositivo externo. Como he mencionado al principio, esta prueba pretendía demostrar todas las posibilidades de configuración con el ordenador, y la decisión de comprar el módulo adecuado depende de ti. El Bluetooth está diseñado para comunicarse de forma inalámbrica con los dispositivos móviles sin tener en cuenta la extremadamente alta calidad de audio, comparando por supuesto con un CD. De hecho, correr o caminar por la calle probablemente la calidad audio no sea tan importante. El progreso de la tecnología ha introducido muchas modificaciones para que podamos utilizar el módulo Bluetooth para comunicarnos con diversos dispositivos. Además de las posibilidades técnicas como la conexión de la consola al joystick. ¿Se puede comparar el sonido del audio de la misma manera? Por desgracia, la tecnología Bluetooth en sí no es perfecta. Y en combinación, por ejemplo, con los auriculares True Wireless, en los que los micrófonos y procesadores hacen todo lo posible por mejorar la calidad del sonido. La situación del sonido natural no es tan evidente de punto de vista audiófilo. Para entender cómo simplemente funciona Bluetooth sin entrar en detalles de cada versión y códec, he preparado un esquema general de cómo se produce la comunicación y codificación entre dispositivos utilizando el Bluetooth. Como he escrito antes, no solo el reproductor o el archivo de audio poseen sus parámetros. Cabe mencionar que el proceso más importante es el envío del archivo de música al códec Bluetooth. Aquí el sonido se comprimirá, codificará según de punto de vista a los parámetros disponibles según el códec. Después de la codificación con la ayuda de algoritmos avanzados, el archivo se enviará al receptor. En este caso al IFI AirBlue, que tiene una misión bastante grande: descodificar la señal, corregir los errores durante la transmisión y procesarla para que la salida RCA sea como la original, y lo hace perfectamente. ¿Cómo? Vamos a ver siguiente capítulo: construcción. Como receptor, IFI ha utilizado el procesador Bluetooth Qualcomm QCC de la serie 51, que garantiza la compatibilidad con todos los códecs disponibles actualmente en el mercado. Esto le permite trabajar con todos los dispositivos, no solo los más antiguos, sino también los más recientes. Tras la descodificación, la señal se envía a un DAC ESS Sabre con eliminador de fluctuaciones en el dominio del tiempo. El DAC utilizado ofrece un rendimiento audio superior al de procesador Bluetooth. Esta solución admite reproducir los formatos de audio de alta resolución y sin pérdidas más populares del sector como MQA, FLAC, ALAC, AIF o WAVE. Gracias al DAC ESS y el diseño modular, IFI nos aporta una interesante posibilidad.
Las personas que en general están familiarizadas con la electrónica, tienen conocimiento de lectura de diagramas y saben utilizar un soldador, tienen una gran opción. El módulo Bluetooth utilizado en el diseño de IFI AirBlue no está integrado en la placa base, lo que permite en el futuro sustituir el módulo actual por uno más reciente, con nuevas características y códecs. Esta información IFI no me la perdonará, seguramente.